¿Quién fue el apóstol Pablo y por qué su vida marcó un antes y un después en la historia del cristianismo? Si alguna vez te has preguntado cómo un hombre pasó de perseguir cristianos a convertirse en uno de los más grandes apóstoles, quédate hasta el final de este relato. Te llevaré a través de su extraordinaria transformación, sus viajes llenos de aventuras y sus escritos que siguen cambiando vidas. Al final, te revelaré un aspecto de su legado que pocos conocen y que podría sorprenderte. No te lo pierdas. La historia comienza en Tarso, una ciudad cosmopolita del Imperio Romano, donde nació Saulo, conocido posteriormente como Pablo. Desde joven, Saulo destacó por su inteligencia y celo religioso. Como fariseo, se dedicó con pasión a estudiar la ley de Moisés y las tradiciones judías. Sin embargo, su celo lo llevó a ver a los seguidores de Jesús de Nazaret como una amenaza que debía erradicarse. ¿Puedes imaginar a alguien tan dedicado a su fe que estaría dispuesto a perseguir a otros hasta las últimas consecuencias? Saulo no solo aprobaba la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, sino que también lideraba una campaña de arrestos para acabar con este movimiento. Su nombre era temido por los cristianos de Jerusalén y de otras regiones. En una ocasión, Saulo pidió cartas a las autoridades religiosas para ir a Damasco y arrestar a los cristianos allí. Mientras viajaba con un grupo de hombres, algo inesperado sucedió. Una luz cegadora, más brillante que el sol, lo envolvió, haciéndolo caer al suelo. Entonces escuchó una voz que decía: Saulo, atónito y asustado, preguntó: ¿Quién eres, Señor? A lo que la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Imagina estar en su lugar. Una luz cegadora, una voz divina y el peso de tus acciones cayendo sobre ti. Este encuentro lo dejó ciego durante 3 días y en ese tiempo Saulo no comió ni bebió, sumido en una profunda reflexión. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión donde Dios le pidió que fuera a orar por Saulo. Aunque al principio Ananías dudó, sabiendo la reputación del perseguidor, obedeció. Cuando Ananías oró, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y éste recuperó la vista. Fue entonces cuando fue bautizado y comenzó una nueva etapa de su vida. Saulo, ahora conocido como Pablo, no perdió tiempo. Empezó a predicar sobre Jesús, declarando que él era el Hijo de Dios. Este cambio radical confundió a muchos, incluidos los cristianos, quienes al principio no confiaban en él. Sin embargo, con el tiempo, su pasión y dedicación demostraron que su conversión era genuina. Pablo dedicó el resto de su vida a viajar y predicar el Evangelio. Realizó al menos 3 grandes viajes misioneros, enfrentando peligros, pero también experimentando milagros. Durante estos viajes, un episodio impactante ocurrió en Listra, donde Pablo fue apedreado y dado por muerto. Sin embargo, se levantó y continuó predicando con la misma pasión. Este incidente muestra su valentía y su inquebrantable fe. Pablo no solo predicaba a los judíos, sino también a los gentiles, rompiendo las barreras culturales de la época. Su mensaje era claro: en Cristo no había distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres. Esta visión inclusiva sentó las bases para el cristianismo como una fe universal. Uno de sus escritos más famosos es el capítulo 13 de Primera de Corintios, conocido como el capítulo del amor. En él, Pablo describe el amor como paciente, bondadoso, sin envidia ni arrogancia. Estas palabras han inspirado a generaciones y siguen siendo relevantes hoy en día. Pablo fue arrestado varias veces, pero su encarcelamiento en Roma marcó el final de su vida. A pesar de estar en prisión, continuó escribiendo cartas, alentando a las iglesias y a sus colaboradores. Según la tradición cristiana, Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Sus últimas palabras, registradas en su carta a Timoteo, son un reflejo de su fe y confianza en Dios. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. La vida de Pablo
es un testimonio del poder transformador de Dios. Si alguien como Saulo, un perseguidor, pudo convertirse en Pablo, un apóstol de amor y gracia, ¿qué no puede hacer Dios en nuestras vidas? Su historia nos invita a reflexionar sobre el perdón, la redención y el propósito divino. Una de las contribuciones más significativas del apóstol Pablo al cristianismo son sus cartas, conocidas como epístolas. De los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, 13 son atribuidos a Pablo. Estas cartas no solo ofrecieron guía y consuelo a las iglesias que él fundó, sino que también sentaron las bases teológicas que definirían la fe cristiana. Sus cartas estaban llenas de enseñanza práctica y profunda reflexión espiritual. Pablo abordó temas como la gracia de Dios, la salvación, la unidad en la iglesia y el amor como el mayor mandamiento. Entre las más destacadas se encuentran Romanos, una obra maestra teológica que presenta la doctrina de la salvación por fe. Es conocida por sus profundas reflexiones sobre la justicia de Dios y el poder transformador de su gracia. 1 de Corintios, dirigida a una iglesia dividida, esta carta incluye el famoso capítulo 13, donde Pablo describe el amor como el mayor don. Este pasaje ha sido citado en bodas, sermones y momentos de reflexión a lo largo de los siglos. Gálatas. Aquí, Pablo defiende apasionadamente la libertad en Cristo y argumenta contra el legalismo, recordando a los creyentes que la salvación no se obtiene por obras, sino por gracia. Filipenses. Escrita desde la prisión, esta carta refleja el gozo y la gratitud de Pablo, incluso en medio de sus dificultades, mostrando su inquebrantable confianza en Dios. Efesios. En esta carta Pablo resalta la unidad de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y describe cómo los creyentes deben vivir según su llamado. Cada carta no solo respondía a las necesidades inmediatas de las comunidades cristianas de la época, sino que también transmitía verdades universales que siguen siendo relevantes hoy. Aunque Pablo es reconocido como uno de los apóstoles más influyentes, su camino no estuvo exento de desafíos, incluso dentro de la misma comunidad cristiana. Uno de los momentos más interesantes fue su confrontación con Pedro, otro líder de la iglesia primitiva. En la carta a los Gálatas, Pablo relata cómo reprendió a Pedro por actuar de manera hipócrita al distanciarse de los gentiles cuando estaba rodeado de judíos. Este enfrentamiento muestra el carácter valiente y decidido de Pablo, pero también su compromiso con la verdad. Para él, el mensaje del Evangelio debía ser consistente y libre de contradicciones. A pesar de estas tensiones, Pablo trabajó junto a otros apóstoles como Bernabé, Juan Marcos y Timoteo. Este último, en particular, se convirtió en su discípulo más cercano, al punto de que Pablo lo consideraba como un hijo espiritual. Su relación con Timoteo demuestra el corazón pastoral de Pablo, quien siempre buscó formar y guiar a los líderes de la próxima generación. La vida de Pablo estuvo marcada por eventos milagrosos que reafirmaron su llamado y fortalecieron su fe. Uno de los más impactantes ocurrió en Filipos, cuando él y Silas fueron encarcelados después de liberar a una mujer poseída. En la prisión, en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar himnos de alabanza. De repente, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo las puertas y liberando a los prisioneros. Lo más notable no fue solo el milagro del terremoto, sino cómo Pablo utilizó la oportunidad para predicar al carcelero, quien, junto con su familia, se convirtió al cristianismo esa misma noche. Otro evento impresionante ocurrió en la isla de Malta, después de un naufragio. Pablo fue mordido por una serpiente venenosa, pero no sufrió ningún daño, lo que asombró a los habitantes de la isla y los llevó a escucharlo con atención. Estos incidentes muestran cómo Dios usó incluso las adversidades de Pablo para glorificar su nombre. Pablo no solo vivió una vida extraordinaria, dejó un mensaje que resuena hasta el día de hoy. Su enseñanza sobre el amor, la gracia y la fe ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo.
Más allá de su intelecto y habilidades como predicador, lo que realmente definió a Pablo fue su humildad y su disposición a entregarlo todo por Cristo. Su famosa frase en Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», sigue siendo un recordatorio de que, incluso en nuestras debilidades, podemos encontrar fuerza en Dios. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida de Pablo es su capacidad para perdonar. Él mismo había sido un perseguidor, un enemigo de la Iglesia, pero Dios lo perdonó y lo transformó. Esta experiencia marcó profundamente a Pablo, quien enseñó a otros a perdonar de la misma manera. En su carta a los Efesios, Pablo escribe: «Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Estas palabras no solo eran una exhortación, sino un reflejo de su propia vida. La historia del apóstol Pablo es un testimonio de cómo una vida puede ser transformada por completo. Su valentía, su fe y su dedicación a la causa de Cristo son un ejemplo para todos nosotros. Si este relato te ha inspirado, deja tu comentario con lo que más te impactó. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta increíble historia y no olvides suscribirte para seguir explorando relatos que cambian vidas. Nos vemos en el próximo video.